muchos problemas esto. No. Bueno, vamos a iniciar dándole gracias, Señor. Le pido humildemente que su Espíritu Santo el día de hoy, Señor, me dé la gracia, abra el entendimiento, me dé sabiduría para dar la palabra que tú es tuya, Señor. Es lo que damos en ti. Te damos gracias porque tu palabra lo dice y voy a leer, Señor, como tu palabra manda, Señor, y esperando en ti, Señor, que pongas en mí el sentir como es, porque solo tú puené poner ese sentir. Y como dice tu palabra en el libro de Efesios, en la carta de los Efesios, capítulo 1, versículo del 15 al 23, así dice tu palabra, Señor. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo y Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la su preeminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra de los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El versículo clave aquí es: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza en la que os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria en su herencia con los santos. Te doy gracias, Señor, y permíteme participar bien en este sentido, que tu palabra sea escuchada, Señor. Prepara los corazones para que tu palabra entre y penetre hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor, y pongamos en práctica ese mensaje, ese consejo. En el nombre de Cristo Jesús, honra, gloria y poder al Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Vamos a iniciar entonces la prédica. Hoy vamos a leer, y vamos a pasar la prédica en el libro de Mateo, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 8, del 1 al 13. Estos son los versículos que vamos a participar el día de hoy, en lo que se va a desarrollar la prédica, ¿verdad? Y el título de la prédica se llama Quiero ser limpio. Yo iré y lo sanaré. Ese es el título de la prédica. ¿Qué tema va a pasar? Las sanidades de Jesús, porque empezaron los milagros de Jesús. ¿Perdón? En fin, el capítulo Mateo 8, versículos del 1 al 13. ¿Verdad? Entonces, vamos a ver todo eso para iniciar bien. El propósito de esta prédica es que Jesús nos limpie y nos sane. Ese es el propósito. Que nos limpie y que nos sane, porque la prédica que viene está a ese impuesto en los versículos del 1 al 13. Miren, como introducción, nosotros cuando intercedemos, es muy importante, nosotros cuando intercedemos ante Dios por nuestros hermanos o por el prójimo y hacemos una petición para que Él obre y solucione la situación en que se encuentran, la pregunta
no contesten. ¿Nos presentamos ante Dios con fe y humildad? Una pregunta que debemos de analizar. Y si soluciona el problema de la situación del hermano que estamos orando, ¿la soluciona por nuestra fe o por la fe del necesitado? Es otra pregunta. Recordemos que Dios es soberano y Él cumple su voluntad y propósito, y en ocasiones no salen las cosas como nosotros esperamos. Aquí en este estudio, en este prédica, el Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, nos enseña dos maneras de petición, una personal y otra por intercesión, interceder. Entonces, voy a explicar bien esto enseguidita. Ahora vamos a la lectura de la Biblia, de la palabra de Dios. Es Mateo capítulo 8, versículos del 1 al 13. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Os digo que vendrán muchos del oriente y de occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de fuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Vemos ahí, en verdad, vamos a escudriñar un poquito las escrituras ahí. Vamos a irnos a fondo. Ahí por eso decía que había dos maneras de petición. Y ahora lo voy a explicar por qué les digo que hay dos maneras de petición. Aquí lo va a quedar muy clarito. Miren, en ese pasaje vemos del 1 al 4, del versículo 1 al 4, hay mucha luz. En primer lugar, vemos a Jesús, ¿verdad?, que desciende del monte. Pero vemos en el versículo 2 la fe, dice bien, la fe y la humildad del leproso. ¿Por qué tiene fe y humildad? Porque dice, mire, he aquí vino un leproso y se postró entre él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Por qué hablamos de la petición? Mire, la actitud sincera en nosotros. Vamos a ponernos nosotros ahora en los pies del leproso. Vamos a ponernos en los pies del leproso y vamos a meternos a la escritura, a hacer nosotros el leproso y Jesús, lo que el Señor hace, las características que se ven y esto. En primer lugar, el sermón del monte se terminó en el capítulo 7 y en el versículo 1 del 8, el otro domingo decíamos que hubo un solo evento. La prédica del sermón del monte, que encapsula 3 capítulos, fue un solo evento.
Él habló los 3 capítulos de corrido. Él no dijo, hoy les platico algo, mañana viene otra vez. No. Fue un solo evento en el sermón. ¿Cuántas horas duró el Señor? No explica. Pero sí explica que les hizo 22 enseñanzas. Les mostró a las bienaventuranzas más 22 cosas, 22 enseñanzas que les dio acerca de la ley, acerca del divorcio, acerca del matrimonio. De todo eso habló. Habló sobre la limosna. Es una enseñanza muy buena, muy grande. Entonces dice aquí que cuando descendió del monte, que dice que había terminado el mensaje que les dio, y bajó. Entonces vemos ahí que él, dice que cuando va llegando se le arrima el leproso, ¿verdad? Y se postró. Entonces vemos la humildad. ¿Y qué más vemos? Vemos la fe. ¿Por qué? Porque él sabe y conoce, él reconoce el señorío de él, porque sabe que es su Señor. Dice, Señor, si quieres, puedes ser sano. ¿Qué quiere decir? Si tu voluntad es, me puedes sanar. Porque él reconoció la autoridad que tiene Jesús sobre todas sus enfermedades, sobre toda la enfermedad. Por eso, él, cuando va a él ya sabe que si quiere Jesús lo va a sanar. Ahí vemos la fe que le pide. ¿Cómo le pide la petición? Dice, fue una actitud sincera de él. Señor, si quieres, yo sé que tienes el poder para salvarme, para sanarme. Si tú quieres, lo puedes hacer. Entonces, él reconoce quién es el Señor. La sinceridad de la petición, y enseguida vemos lo que sigue. Entonces, ¿qué le responde Jesús? Jesús escucha la petición y le responde. Vemos el amor de Jesús, vemos la voluntad de nuestro Señor y vemos su misericordia. El Señor le tuvo amor a ese leproso. Un leproso no se podía arrimar a la gente. En ese tiempo podían ser apedreados. No podían, porque eran inmundos. Decían inmundo, ellos hablaban inmundo, inmundo. Que se dejaran porque iba una persona con lepra. Y todos le temían a la lepra. Entonces, él tuvo valor de ir y decirle al Señor. El valor de entre la gente arrimarse un leproso al Señor era algo, tuvo que tener valor. Y la misma fe le hace que le dé el valor. La misma fe hace que uno se desenvuelva. Entonces, si nosotros somos los leprosos y necesitamos de él, nuestra fe, a lo que diga la gente, nosotros nos vamos a ir a él, porque sabemos quién es él. Entonces, él su fe le ayudó mucho, y la humildad, porque dice que se postra. Se postra. Entonces, dice el Señor, dice, la respuesta de Jesús es, dice, escuchó, dice, quiero, sé limpia. Dice que extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Entonces vemos ahí esta misericordia del Señor al limpiarlo. Ahora, pasamos al versículo, y dice que se apareció en la lepra. El versículo 4, en el versículo 4, él hace una recomendación. Le dice el Señor, no le digas a nadie, sino ve y preséntate, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Bienvenidos al refrigerador, hermanos. Perdón. Si gustan pasarse más para atrás, hermano, ¿de qué lado? Para que no le esté dando el aire aquí directamente. ¿Sí? ¿Sí? Entonces vemos que le dice a él, mira, no divulgues el milagro. Sencillamente ve y preséntate al sacerdote y ¿qué lleva contigo? La ofrenda que pedía Moisés cuando alguien era limpio de la lepra. Ahí en el Deuteronomio nos explica, es todo el capítulo, pero nos explica qué hacía un leproso y cómo era la ofrenda. Y dice él, preséntate que con la ofrenda
que te pide Moisés, que dice Moisés que lleves, conforme a la ley. ¿Pero para qué? Para darle testimonio de su salud. Pero él decía que no, pero en el Evangelio de Lucas explica diferente, muy hermoso ese mismo. Si ustedes lo ven en Lucas, habla de otras cosas, enseguida de lo que sigue del centurión. Lee uno los dos y entiende uno por qué son las cosas como el Señor las dice. Entonces, él va y le dice a la gente, en Lucas dice eso, claro, dice la gente, pero él va y para dar el testimonio a ellos tenía que llevar la ofrenda. ¿Y saben qué? De seguro, el sacerdote o los sacerdotes lo conocían. Porque sabían que era un leproso. Y al momento de llevar la ofrenda y verlo limpio, porque ellos sabían quién era el leproso porque los ayudaban. Entonces era un leproso, de seguro lo conoció. Entonces ya cuando va con la ofrenda, ya no explica nada más la Biblia eso. Nada más que cuando se presente él, como se dice aquí, los sacerdotes sabían quién era él. Y ya cuando lo ven limpio, cambia la situación. Entonces vemos la obediencia de él que va. Primero, divulga lo que el Señor, en Lucas donde está eso. Primero divulga él quien lo sanó. Y después va y obedece y lleva el testimonio, porque dice ve y lleva testimonio para ellos, que ellos vean quién tuvo el poder de cambiar. Ellos no reconocían a Jesús de todas maneras. Entonces vemos ahí, vemos varias características de lo del Jesús y el leproso. Entonces lo importante de ahí que él dice, si tú quieres, me puedes sanar. ¿Y qué vemos ahí? La disposición de Jesús que tiene para estar con nosotros, miren. La actitud sincera a nuestra petición. Vamos a ponernos ahora aquí. La actitud sincera en nuestra petición, humildad, si quieres, Señor, la petición de uno es en humildad, Señor, si quieres, le pide una petición. Dice, postrarnos en el piso reconociendo quién es Jesús y su señorío como nosotros. Y tener fe, que Él tiene potestad en todas las cosas. ¿Y qué más? Nosotros, en lo personal, ser obedientes al dar testimonio ante la gente de lo que Dios hizo en nosotros, en nuestra vida actual. Dar uno testimonio de lo que hizo Dios en nuestra vida. Porque antes fuimos inmundos también nosotros, como el leproso. Nomás nosotros no decíamos inmundos aquí porque nos iban a decir, pero nosotros éramos inmundos, pero ahora somos limpios. Ahora el Señor ya, por eso dar testimonio a la gente que somos otras personas. Y ser valientes, que no nos avergoncemos al predicar el Evangelio, porque es la palabra de Él. Él no se avergonzó porque era inmundo y fue a pedirle al Señor que lo sanara. Ahora nosotros no hay que avergonzarnos tenemos que ser valientes para predicar el Evangelio. Predicarle a las personas la palabra de Dios. Entonces aquí Jesús, es el amor y la misericordia de Él, porque por su amor nos limpió. Por su amor nos limpió en la cruz, ¿se acuerdan? Por su preciosa sangre. Y la voluntad, Él siempre está dispuesto a que nosotros, si le rogamos, dice que el que toca le abren y el que pide le da. Él siempre tiene esa disposición. Dice, perdonar, Él nos limpió, nos perdonó de toda maldad. La maldad lo ponemos aquí como simbolizando la lepra. Lo ponemos en el contexto del leproso. La voluntad, Él quiero, nos sanó. Y la misericordia nos limpia, que es la vida, nos limpia y nos paga, y no nos paga, la misericordia no nos paga lo que merecemos. La misericordia del Señor es que no nos paga con lo que nosotros merecemos pagar. Él no nos paga con el castigo que merecemos.
Nosotros merecemos la muerte, pero Él, su misericordia, nos da vida. Entonces también nos pide que demos testimonio de nuestra sanidad en nuestra vida, nuestra sanidad que Él nos limpió ya, que Él nos redimió con su sangre, y nos, ante la sociedad, no tener esa vergüenza de decir, salvo soy, porque su sangre preciosa me salvó. Si a usted le preguntan, oye, ¿tú eres cristiano? Pues sí, o pues no. Aunque seamos sí. ¿Por qué eres cristiano? Porque creí en Cristo Jesús, que Él pagó por mí los pecados. Entonces, ¿tú eres seguidor de Cristo? Sí. ¿Eres obediente? Fallo, pero hago lo posible por obedecer. Porque mientras estemos en esa carne vamos a fallar. No hay una persona que no falle, que no tenga que esté completamente sin pecado, no se puede. Dice que demos testimonio con una vida digna nosotros, de que uno le dé honra y gloria al Señor con nuestra vida, nuestra forma de vivir. Ahora pasamos al centurión. Ahora pasamos al centurión. Dice que el Señor, dice aquí, Jesús sana a un siervo, al siervo de un centurión. Ahora dice la narrativa, dice, entrando Jesús, después de que bajó del monte, se le arrimó el leproso. Pero dice que entrando a Capernaum, entrando él a Capernaum, dice, vino él, un centurión, rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico y grandemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré a sanarle. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que tú entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Os digo que vendrán muchos de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús le dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Vemos otra vez lo mismo. La humildad y la fe del centurión al ir a Jesús. Al rogarle, está intercediendo. Al rogarle por la sanidad, está intercediendo. Y también el centurión reconoce que Jesús tiene autoridad sobre toda enfermedad. Él también lo reconoce y se ven como le dice, no, Señor, tú nada más di, ¿verdad? Y vemos también la compasión, en el versículo 6, vemos la compasión del centurión hacia su criado. ¿Se acuerdan de Cornelio? ¿Se acuerdan de Cornelio? En los Hechos, que fue que él, miren, les voy a leer Lucas, para que vean cómo nos enseña. Aquí me va a mandar a Lucas 7. Acompáñenme seguro ahí nomás para que vean lo que dice. Lucas 7 del 1 al 10. Miren, cómo lo va a decir diferente y por qué le dice el Señor que lo escuche, fíjese bien, ¿eh? Lo voy a leer. Después de que hubo terminado todas las palabras al pueblo que lo oía, entró a Capernaum, ya vio, bajó del monte. Y el siervo de un centurión, a quien quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar a Jesús, le envió a unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese a sanar a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciendo, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a uno de los amigos diciéndole, Señor,
no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ve y viene, y mi siervo hace esto y lo hace. Al oír esto Jesús se maravilló de él, volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel ha hallado tanta fe. Y al regresar a su casa que había sido enviados, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Ve cómo el relato de Lucas nos abre un poquito más. ¿Por qué aquí le dice, por qué el Señor escucha? Porque le dicen ellos, escúchalo Señor, Él es justo, un ejemplo. Aunque no es digno, somos pecadores, Él es digno, Él escucha. Dice, Jesús escucha la respuesta de Él, y tuvo la voluntad de ir a su casa, en Mateo, ya en Mateo, ¿verdad? Dice, y el centurión reconoce que no es digno que vaya a él porque es un pecador. Y el Señor reconoce, y el centurión reconoce el señorío de Jesucristo, ¿verdad? Y la fe del centurión es muy grande, por eso el Señor se maravilla, miren, porque dice, Señor, tan solo di. Esa es la palabra clave. Di, y con tu palabra sanará. No es necesario que vengas. Di la palabra. Yo lo creo, ¿por qué? Porque dice que yo soy un hombre de autoridad y estoy bajo autoridad. ¿Qué reconoce el centurión allí? Reconoce la autoridad de Cristo. Reconoce que Cristo tiene toda la autoridad sobre todas las cosas. Él reconoce que el Señor, además, con que diga, va. Es lo que les decía yo de las dos peticiones. Miren, las dos peticiones que les decía yo aquí al principio, una es personal y la otra es por intercesión. El leproso va y viene, personalmente le dice, Señor, si tú quieres, sáname. Y acá es intercesión. ¿Se acuerdan que les dije que si la persona, cuando uno intercede, la persona será sanada si lo hace el Señor por nuestra fe o por la fe del que está enfermo? Por la fe de que Cristo puede sanarlo, la fe del que le pide la intercesión. Entonces nosotros, al hacer una intercesión de fe, tenemos que tener certeza de quién es Él y que lo puede hacer, pero recuerden que la soberanía de Dios no la vamos a entender. Puede de que Él lo sane y puede de que no lo sane. Aunque usted le tenga fe que lo va a sanar, pero si en la voluntad del Señor no está para trabajar con aquella persona, no lo va a sanar hasta que tenga el Señor ya dispuesto para hacer aquella persona que reciba lo que el Señor pide. Vemos las intercesiones, es buena la intercesión. Y acuérdense que lo que dice la intercesión del justo puede mucho. ¿Ya? La intercesión del justo. Entonces vemos que el centurión entiende de autoridad, que Jesús tiene autoridad en todo. Él, por eso dijo, nunca había visto fe más grande que esta, porque dijo, no, Señor, yo reconozco tu autoridad y sé que tú tan solo dilo y es cumplido. Como yo conozco de autoridad y a mí me dicen, haz esto, o yo les digo, haz esto, y a mí me dicen, haz esto, yo lo hago. Entonces tú tan solo dilo y será hecho. Y por eso el Señor dice, oh, no he visto más grande fe. Entonces, si nosotros hacemos la petición por alguien, intercedemos y lo hacemos con un grado de fe sincera, petición sincera, que sea de todo nuestro sentir, el Señor, si está en su propósito y voluntad, lo va a hacer. Y a veces también para probar, también pasan cosas que no los concede, también para probar en verdad nuestra fe. Y en verdad reconocer que Él es soberano. La soberanía de Él nadie la va a poder entender. Ni un ser humano vamos a poder entender el Señor, la soberanía de nuestro Señor. ¿Por qué a estos sí y a estos no?
¿Por qué conmigo sí me haces el milagro y a quién no se lo haces? ¿Por qué pasan estas cosas y por qué me está pasando esto a mí y a aquellos no? Porque Él es soberano. Y la soberanía, nadie, absolutamente un ser humano la va a poder entender. Por muy capacitado que esté, no va a poder entender toda la soberanía de Dios. Parte nos revela a Él de su soberanía y es lo que podemos entender. Pero la plenitud de su soberanía, absolutamente nadie. Entonces, vemos aquí esto. Cuando Él se maravilla, y ahora mire, vamos a tocar el punto que sigue. El punto que sigue es el del 11 y el 12, versículo 11 y 12. Dice ahí, os digo que vendrán muchos de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Y luego dice, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera y allí será lloro y crujir de dientes. Pueden decir ustedes, entonces, ¿cómo está eso? A ver, ¿somos hijos del reino? Sí. ¿Y por qué dice él? ¿Por qué dice, vendrán de oriente y occidente y se sentarán? ¿Por qué creen ustedes que es eso? Les voy a decir por qué. Miren, es por la fe. Acaba de hablar atrás de fe, que no había visto fe, tanta fe del centurión. Y por eso inmediatamente nos dice, miren, si ustedes dicen, oye, ¿por qué me cambia aquí? ¿Por qué me dice el Señor? De cierto digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y luego el Señor explica, dice, yo os digo, y os digo que vendrán muchos. Está hablando de la fe. Que por la fe, el gentil va a llegar. Y los hijos del reino son aquellos, miren, Jesús nos hace ver que la fe de los gentiles de cualquier parte del mundo se sentarán con los patriarcas en el reino celestial. Y los hijos del reino que no tengan fe serán echados fuera del reino y allí va a haber llanto y enojo de ellos. Si somos hijos del reino, ¿por qué nos echaste para afuera? ¿Por qué nos echaste afuera de tu reino? Por la fe. Y por eso dice él, vendrán de oriente y de occidente a sentarse, porque el centurión era un gentil, el centurión no era un judío. Y ahí explica uno de qué está hablando el Señor en la Escritura. A veces tú cuando lo ves así dices, ¿por qué dice el Señor esto que van a venir de aquí y de allá? Pues por la fe. Está hablando de fe atrás, ahora sigue adelante. Entonces, es importante que entendamos esto, ¿verdad? Por la fe del centurión, Jesús sana al criado. Como creíste, te fue hecho. Entonces nosotros cuando intercedemos, con una intercesión sincera de corazón, que te duele el problema, la necesidad de aquella persona, el Señor, si tú quieres, Señor, si está en tu voluntad, oro por esta persona, Señor, que le solucione su dificultad. Y si el Señor tiene su gracia ante ti y lo hace para que su nombre sea glorificado, el error que puede cometer el intercesor es que diga, yo intercedí y fue hecho. Ya no hubo humildad. Ya no hubo humildad. Si aquella persona se jacta en decir, no, es que yo oré y mira te sanó. Yo oré y mira te sanó. La gente a veces va a ver como ídolo a aquella persona. Él tiene el poder, tiene el don de sanación y voy a ir a pedir mi milagro. Es muy delicado. Por eso la petición, cuando uno pida por el prójimo, por el hermano o por el prójimo, debe ser muy sincera. Que en verdad le duela a la persona aquella necesidad y que se le está pidiendo con aquella sinceridad al Señor con todo su sentir.
que tenga misericordia de aquella persona y el Señor la tiene. Aquí vemos las dos peticiones que les dije. El leproso va y el Señor tuvo misericordia de él, lo sana. Y acá el Señor iba, pero dijo, el otro reconoció que él era un pecador, que no era digno que llegara a su casa. Es humildad. Y la fe que tenía en que iba a ser sanado su criado, te aseguro que su criado ni siquiera sabía que estaba, ni siquiera, él no tenía la fe suficiente para que fuera sanado. La fe del centurión le dice, por eso dice al final, dice, ve y como creíste. Vamos allá. Entonces, cuando nosotros intercedemos, ¿lo creemos con aquella fe de que Dios lo va a hacer? ¿Y cómo debe de ser uno postrado en humildad? Sentirse que uno no es digno ni siquiera que el Señor lo escuche. Pero sinceramente, Señor, yo no soy digno de que escuches esa petición, pero ten misericordia de Él, ten misericordia. Y aquella sinceridad, Él ve la sinceridad de uno. Y si uno camina, que está caminando uno justamente, no estoy diciendo que seamos de otra cosa, sino que voy a pasar, vamos a ir a Santiago, capítulo 5. Santiago capítulo 5, para explicar lo que estamos hablando ahorita. Capítulo 5, versículos 15 y 16. ¿5? Vamos a leerlo desde el 12, desde el 12. Pero los versículos fuertes 15 y 16, pero miren, lo que empieza desde el 12. Dice así: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigas en condenación. ¿Se acuerdan de las prédicas pasadas? Que no juremos por nada. Bueno, dice el 13: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, y lloren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre de Jesús. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y llorad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cómo podemos saber que uno es justo? Que estamos orando nosotros como un hombre justo. El Señor nos justificó por medio de la cruz, entonces pasamos a ser justos. Pero ahora, ¿qué tiene que ver aquí? Tiene que ver la comunión con el Señor cuando uno hace la oración de fe. Tiene que ver mucho esa comunión, tiene que ser una comunión. ¿Se acuerdan que dice, en mi nombre haré muchas cosas, dice el Señor? Pero la oración de fe del justo puede mucho. O sea, si nosotros tenemos una comunión con el Señor y estamos caminando en justicia, que nos duele las injusticias que hay, que nosotros seamos justos en nuestra manera de vivir, con los vecinos, con los hermanos, justo en ese sentido. Justo, tiene un ramo muy grande. Ser justo implica muchas cosas. Pero hasta donde uno entiende, justo es aquella persona que, por ejemplo, te hayas un peso, 2 pesos, viste que se le cayó aquella, vas tú y le señores, se le cayó a usted. Estás hablando con justicia. Que tú ves que tu vecino está haciendo cosas indebidas y tú vas y le reprendes y él se enoja
Él va a ver que tú estás obrando con justicia, que estás obrando en que dice, mira, no hagas eso porque está mal. Tú estás obrando en justicia, que sea recto las cosas, eso es más que nada. Que uno sea recto en la forma de pedir y honesto en la forma de vivir. Entonces dice que la persona que vive en comunión con el Señor y caminando en sus pasos, la oración va a ser escuchada. Ya el Señor tendrá el propósito con aquella persona de hacerlo como le sea. Puede ser lo haga por economía, lo haga por problemas familiares. Él es soberano en hacer como Él quiera para llegar a aquella persona a sus pies. ¿Sabemos eso o no? Él a veces nos aprieta para que nosotros volteemos y nos rindamos a Él. Porque Él ya nos tenía desde antes, como dijo Mario, desde antes nos tenía en su mente. Dice que nosotros un día me preguntó un hermano, me dijo, hermano, ¿usted desde cuándo es salvo? Y a mí se me vino el versículo, pues desde antes de que naciera, el Señor me tenía apartado para Él, que yo no lo sabía, andaba en ignorancia, andaba pecando, pero cuando llegó el Señor, el tiempo que tenía para mí, en ese momento empezó. Pero me refiero a que Él me tenía ya desde antes, y Él lo dice en su palabra. Él dice que nos tenía desde antes. Si vemos el Salmo 139, desde antes nos conocía. Entonces, vemos que esa oración de fe, el centurión la llevó a cabo. Señor, yo no soy digno de que vengas porque yo soy pecador, pero tan solo dilo, porque yo sé que tú lo haces. Yo sé que lo puedes hacer y yo sé que tú tienes potestad sobre todas las cosas. Entonces me acuerdo de Cornelio, cuando dice, tus peticiones fueron escuchadas aquí arriba. Él no era judío, pero tenía un corazón recto. Nosotros, aunque seamos gentiles, el Señor conoce nuestro corazón, si somos rectos o no somos rectos. Y Él ve el corazón recto de la persona. Ve el carácter de aquella persona que aunque esté equivocado, ¿qué pasó con Pablo? ¿Se acuerdan? Pablo era perseguidor de la iglesia y él los perseguía para matarlos, ¿no? Cree que los perseguía para echarlos a la cárcel y atormentarlos. Y por eso estaba él cuando dice él su confesión, que dice, pues yo era perseguidor de ustedes, Señor, perdóname. Pero él veía el carácter de Pablo y cómo lo usó. Él vio el carácter de Pablo firme, que él era fiel, aunque estaba equivocado, pero era fiel a lo que él creía. Y cuando el Señor lo convierte, esa fidelidad que tenía para él ahora fue al revés, ahora lo hizo para arrimar, no para perseguir. Nuestro carácter es importante porque el Señor lo va a moldear. Nosotros lo que tenemos que hacer es que nuestro carácter de dejárselo al Señor, que Él lo moldee. Vamos a pasar por tribulación, sí, vamos a pasar por problemas, sí, porque es la forma de Él, que Él hace, hacerle ver a uno los errores para que Él mismo vaya fortaleciendo ese carácter de nosotros. Miren, yo conozco gente que es apologista. Apologista quiere decir aquella persona que defiende la fe, que cree en lo que cree. Hay católicos aferrados. Hay católicos y lo de la Trinidad es catolicismo, ese católico que se aferra que la imagen le va a hacer que se aferra que la imagen de la Virgen le va a hacer el milagro. Y de ahí se aferra. Ellos defienden esa apología de creer lo que ellos creen. No entienden que una imagen nunca va a poder hacer un milagro. Nunca, jamás. ¿Cómo va a ser posible que algo hecho por el hombre vaya a tener poder? Nunca, jamás. Pero así nos enseñaron. Y ahora que vemos la palabra de Dios nos damos cuenta en qué condición estábamos. Ahora hay que ser como el leproso. Inmundos fuimos, Señor, pero gracias por tu misericordia y tu amor. Ahora somos limpios. Entonces vemos cómo en estas dos enseñanzas las peticiones, ese punto de las peticiones, ese es el punto del mensaje. Cómo llega uno y le dice, si quieres, puedes
Si tú quieres, me puedes hacer. Vemos la voluntad del Señor Jesucristo, dice, sí, yo lo hago. Vemos al otro, Señor, tan solo di, y será hecho. Ve, como creíste, se hará hecho. Entonces, ¿puedo dar un pequeño resumen de cómo es la actitud de nosotros? Reconocer que necesitamos a Cristo es la humildad. Reconocer que necesitamos a Cristo y reconocer que Él es el Señor de todo. Que somos indignos pecadores y que necesitamos arrepentirnos. Reconocer que Jesús tiene la potestad, autoridad en todo. La fe. Al ir a Jesús, el centurión tuvo fe, tiene fe que su criado será sano. Y intercede, ¿verdad? Tan solo di y será hecho, dice. Entonces, el enfermo es sanado por la fe del centurión. Y nosotros cuando intercedamos, así nosotros intercedamos con nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo cuando tengamos una necesidad, ya sea por nuestro hermano o prójimo, sabiendo que Él tiene la potestad sobre todo. Dejarlo, orar uno con aquella fe que el Señor tiene poder de hacerlo, pero ya en su potestad está hacerlo o no hacerlo, pero usted ora con aquella fe. Si lo logra, si el Señor lo sana, decirle gracias por tú eres, la honra y la gloria es tuya, porque tu poder, tu nombre fue el que lo sanó. La compasión que tuvo el centurión con su criado, al tener compasión por nuestros hermanos o el prójimo, rogamos por la necesidad que está pasando. Dios nos escucha y lo hará, dice, y lo hará con la fe con que pides, como le dijo al centurión. Pero recordemos que, como les digo, la soberanía de Él y su voluntad, si es su voluntad será hecho. Y en ocasiones, ¿qué pasa? Que no sucede, que nos desanimamos. No sucede y dice uno, no, pues no sucedió, entonces mi comunión no está bien con Él. No. Sí, porque te imaginas si uno está pidiendo al Señor, intercediendo por nuestra familia, vamos. Y no hay cambios, dice, Señor, entonces, yo camino en justicia, pero, pues espérate, yo lo haré a mi tiempo. Si yo te escucho y sé que tu corazón es sincero conmigo, yo lo voy a hacer a mi tiempo porque ellos necesitan cambio. Entonces, el Señor va a obrar conforme Él tiene su propósito, no como nosotros quisiéramos. Nosotros queremos que nuestros hijos vengan todos, que nuestros nietos vengan todos, pero si no se nos concede, ¿no tenemos comunión con el Señor? No, el Señor va a trabajar con ellos a la manera que Él tenga. Uno lo que debe hacer es seguir con esa fe, pero la petición sincera. La sinceridad es esencial en nosotros, al hablar con el Señor, porque no lo podemos engañar. Si yo le digo al Señor, le pido de aquí para afuera, Él sabe que no estoy haciéndolo de acá adentro, lo estoy haciendo más de aquí para afuera. Yo los puedo engañar a todos, sí, pero no lo puedo engañar a Él. Entonces, me pueden ver a mí cualidades, por mis frutos me conocerán, me van a ver que no es así. Y a veces el Señor hacía eso para que la persona no se fije tanto en el hombre, que tiene que confiar en el Señor, porque humanos somos y nos podemos equivocar. Entonces, la mirada tiene que estar en Él, no en el predicador, ni en el hermano, ni en nadie, en Él, porque es el hacedor de todo. Entonces dice la compasión, ¿verdad? Ahora, la respuesta de Jesús, la voluntad, Él siempre está dispuesto para ayudarnos. Acerca de la autoridad, pues vemos que la autoridad es toda de Él. Y el señorío, pues Él es el Señor de todos nosotros. Y también vemos la maravilla, ¿verdad?, que el Señor se maravilló con el centurión de la fe. Ahora, esa exhortación que les dije yo acerca de los hijos del reino, es la fe de los gentiles, la fe que van a venir a sentarse con Abraham y con Jacob. Eso es más un resumen de lo que les estaba leyendo, ¿verdad? Entonces, la gente que va a creer en nuestro Señor Jesucristo con la fe sincera va a llegar
y los que son del pueblo judío, del reino, y no tienen la fe suficiente en Cristo, nomás porque nos dicen, es que yo soy judío, y yo porque soy judío, tengo derecho. Pero el Señor dice que no, que todo aquel que es de su pueblo es por fe, no por que somos nacidos ahí, por la fe. Entonces, vemos los dos puntos que hubo y cómo el Señor obra en nuestras vidas. Entonces ya terminó el mensaje hasta aquí. Vemos, ya nada más es la aplicación, ¿verdad? La aplicación en nuestras vidas. ¿Qué aplicamos en nuestras vidas de estas dos enseñanzas? ¿Cómo aplicamos en nuestra vida las dos enseñanzas? Pues para aplicarlo en nuestra vida es, como nos dice allí, orar en humildad cuando tenemos una necesidad y sinceridad. Humilde quiere decir que siempre dependemos, que necesitamos siempre la necesidad de Él. Ese es el espíritu humilde. La persona que tiene aquella necesidad de Cristo todo el tiempo. Y yo creo que no debemos de aflojar esa humildad, porque día con día, instante con instante, necesitamos de su misericordia y de su gracia. Porque la gracia de Él es la que nos está protegiendo, la gracia. La gracia de Él es la que nos hace cambiar. Entonces, y cuando interceda uno, pues intercederlo sinceramente por las personas que es aquella, y si el Señor decide cómo hacerlo, Él lo hará a su tiempo. No podemos torcerle la mano y decir, Señor, me tienes que escuchar. No. Con humildad, reconocer que Él es y quiénes somos nosotros. ¿Qué somos nosotros? Somos humanos pecadores, redimidos por la sangre de Cristo. Entonces, eso es lo que somos. Ese es el mensaje del día de hoy. Fue cortito, pero entendimos el carácter del leproso, así es nosotros, nuestro carácter. Entendemos la respuesta de Jesús, cómo es Jesús, y vemos que Él tiene potestad en todo, ¿verdad? Vamos a dar gracias. Padre Santo, le doy gracias por este mensaje. Señor, en sus manos estamos. Y Señor, le pedimos ese espíritu humilde para pedir las peticiones de intercesión, Señor, y personales. Le pedimos que no nos permita que dudemos, Señor, de que si no suceden las cosas como nosotros queremos, Señor, que no dudemos, porque usted es fiel y verdadero. Que nos permita ver esa fidelidad de usted en nosotros, en nuestra vida. Y si usted en su potestad está de sanar a las personas que nosotros pedimos, o salvar a las personas que usted tiene, Señor, es su potestad. Tan solo nosotros síganos dando ese entendimiento y discernimiento para seguir caminando en su camino, Señor, en esas pisadas de Cristo. Le pedimos por que esta palabra haya sido penetrada en nuestro corazón, lo más profundo, y entender que al acercarnos a ti, estemos en comunión contigo y con el Padre. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, honra, gloria y poder por los siglos de los siglos. Amén.